Hola, buenos días. Otro domingo más en el que nos podemos juntar de esta forma a poder estudiar la escritura. Un abrazo para cada uno de ustedes, pero antes sí de decir cualquier cosa, me gustaría compartir con ustedes algo que sale en el Salmo 126. El Salmo 126, eh, para que ustedes más o menos puedan entender el contexto de este salmo, tiene que ver con la promesa del Mesías. Nosotros tenemos que pensar que antes de que Jesús viniera a esta tierra, Israel fue dispersado por sobre toda la tierra y producto de la infidelidad de Israel eh, tuvieron que ser, y Dios allí permitió el juicio de que fueran gobernados, conquistados por potencias que los oprimían. Y a la llegada de Jesús, el escenario era que el imperio romano estaba por sobre Israel. Entonces mira este salmo y te pido que me acompañes a leerlo. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, ahí hablando de este proceso que Dios permitió en Israel, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Entonces aquí inmediatamente lo que nos muestra es que hay una promesa. Y este salmo se escribió obviamente, sin tener pleno conocimiento de todo lo que iba a pasar. Y resulta que la promesa era esa, de que en el momento, iba a haber un momento en que Israel iba a tener alegría. Y es bien interesante el punto que en el 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Eh, la evidencia para las naciones iba a ser ver a Israel con gozo, a pesar de lo difícil. Entonces, la evidencia acerca de Dios era de que Israel iba a poder hallar gozo. Y mira lo que dice el 4, que es más tremendo. Dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Es muy potente eso, porque mira lo que dice el 6: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El versículo 5 es tremendo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y esto que está allí nos muestra algo que solamente Dios puede hacer, que es utilizar las lágrimas de dolor para poder generar un fruto de gozo. Dios es el único que puede transformar lo malo en algo bueno. Y quería leerles este salmo porque sé que muchos de ustedes que se están conectando, y también lo sé que dentro de nuestros amados hermanos que participan con nosotros en Mahané y Iquique, hay algunos de ustedes que lo están pasando súper mal. Eh, Son tiempos difíciles, son tiempos complejos, tiempos en que Dios ha permitido eh, un suceso tremendo, pero lo que sí les puedo decir, tal como decía allí, que esa promesa también es para nosotros. Que esa promesa de que Dios puede tomar nuestras lágrimas de tristeza y dolor y transformar y extraer de allí un fruto que sea cosechado con gozo, es una promesa de Dios. Así que, tal como dice ese salmo, el Salmo 126, es una promesa que fue escrita para Israel, pero también es totalmente para nosotros. El hecho de que Dios está totalmente atento a nuestro dolor, a nuestro pesar, y que Él puede transformar
las cosas difíciles en gozo, ¿ya? Así que eso vamos a orar para poder partir el estudio del día de hoy. Señor, te damos las gracias por el día de hoy. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, y podemos estar eh, bajo diversas situaciones, Señor. Yo te quiero pedir en especial por aquellos que en este momento puedan estar muy tristes, producto de lo que está ocurriendo en sus vidas, en sus familias. Padre, reconocemos tu poder sobrenatural de transformar el pesar y el dolor en alegría. Y te rogamos para que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, y nos puedas hablar. Sabemos que de alguna u otra forma está pasando algo duro el mundo entero, Señor, pero también sabemos que tú estás en pleno control de esto, Señor. Sabemos como lo que nos dice tu palabra en Romanos 8, que todo es para bien. Pero también, Padre, reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad y la necesidad de que nos ministres, la necesidad de que nos levantes, la necesidad de que puedas hablar a nuestros corazones. Te quiero pedir en especial por aquellos que están conectados que no te conocen, por aquellos que probablemente se están conectando después de una recomendación o por casualidad o por acompañar a alguien. Padre, tú eres un Dios que ama y que dentro de sus planes y de tus planes tenías planificado que esta gente pudiera escuchar de ti, Señor. Te ruego para que tu Espíritu Santo toque sus corazones y para que ellos en este momento puedan conocerte, puedan ver a través de tu palabra tu amor, tu poder y cómo tú eres capaz de transformar la debilidad en fortaleza, de utilizar lo vil y menospreciable y traer una ofrenda grata. Padre, te damos las gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder conectarnos. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos, Señor, con tu Espíritu, porque no queremos terminar este estudio tal como llegamos. En tu nombre, amén. Vamos entonces, el día de hoy vamos a continuar nuestro estudio de Corintios, segunda de Corintios, y este es un tema tremendo. O sea, hemos estado estudiando este libro que es tremendo, que en realidad a nosotros nos muestra cómo Dios puede trabajar con una iglesia, con un grupo de creyentes que en realidad había un grupo muy complicado. Pero el día de hoy vamos a ver algo interesante, porque en realidad, tal como veíamos, Dios es maestro en hacer cosas que nosotros no entendemos. Dios es capaz de darnos el aliento que nadie nos puede dar. Y tenemos que entender también el contexto que Pablo, el fundador de los Corintios, era un tipo que tuvo que vivir muchas cosas difíciles. Lo querían matar, tuvo un naufragio, un grupo de hombres habían hecho un voto que no iban a descansar hasta matar a Pablo. Algunos también hablan de una enfermedad que él tenía. Era una vida bien dura, bien difícil. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo alguien puede hablar del gozo si prácticamente pareciera ser que vive de tribulación tras tribulación, de problema tras problema? ¿Acaso el mensaje que tiene que dar un cristiano es una vida sin problemas y que eso va a hacer que la gente se transforme, conozca a Dios? Entonces es bien importante este punto, que comprendamos que en ningún momento Dios quiere que finjamos o Dios quiere que falseemos, sino quiere por el contrario, Dios quiere mostrarnos a través del sufrimiento y del dolor que Él puede levantar nuestros corazones y darnos la fortaleza necesaria. Porque hay algo que sí o sí está bien claro en este mundo, que todos vamos a sufrir. Todos.
Todos, no importa la condición social, económica, profesional, educacional, todos vamos a sufrir. La pregunta es ¿por qué? Porque el mundo está en pecado, el mundo está caído. Y la realidad del pecado distorsionó toda la creación de Dios, la naturaleza, el cuerpo humano. Y ahí también podemos hablar de lo moral. La rebelión del hombre hacia Dios, su explicación es el pecado. El pecado. La desobediencia a Dios. Y fíjate que es interesante este punto que partiendo por la desobediencia a Dios es que el ser humano llega a ser desobediente a toda autoridad. Entonces, es muy interesante ese punto porque el día de hoy podemos ver las consecuencias eh, de, de que nuestras naciones sean desobedientes a Dios. Lo vemos. Las consecuencias las podemos observar en todo el ámbito de la sociedad. Entonces es muy interesante este punto porque en realidad Pablo el día de hoy, tal como vemos el título, el consuelo que da nuestro servicio. Vamos a ver que a pesar de que la vida de Pablo era una vida dura, a pesar de que nuestra vida es dura, hay un consuelo que podemos obtener y que no nos lo va a dar este mundo y este sistema. Porque el mundo que nosotros conocemos es un mundo que en este momento, como dijo un pensador, disminuyó el posible futuro, aumentó la nostalgia del pasado y dejó latente la existencia del presente en suspensión, incertidumbre. Y ahora viene la gran pregunta, ¿cómo vivir en un mundo así? ¿Cómo vivir en un mundo en que pareciera ser que a medida que pasa el tiempo las cosas van empeorando? ¿Cómo? Y hay gente que dice, hay que resistir, hay que aguantar, pero muchas de esas filosofías caen cuando viene el sufrimiento y toca nuestras vidas de forma personal. Porque aconsejar a una persona externa a nosotros que está sufriendo es sencillo, pero cuando somos nosotros los que nuestra carne es tocada, los que tenemos que beber esa copa de sufrimiento, es diferente. Ya las frases cliché no tienen espacio. Si ustedes analizan, los amigos de Job, cuando Job, y si ustedes nunca han leído el libro de Job, les animo a que lo lean. Job, teniendo todo, teniendo familia, teniendo riquezas, teniendo sus hijos, compartiendo todos los días, criados de todo, de la noche a la mañana, pum, pierde todo. Y de forma abrupta y de forma dura. Cosas a nivel natural, destruyeron sus bienes, sus hijos mueren, su esposa viendo el estado de él, le dice maldice a Dios y muérete. Es como, no hay razón para vivir. No hay una razón para vivir para ti. Mira cómo estás. Job se enfermó. Y vemos que los amigos de Job, cuando llegan donde Job, empiezan, primeramente lo hacen bien porque se quedan callados y observan a Job. Y vemos que fue una muy buena conducta de ellos. El problema es que después de eso, ya cuando empiezan a hablar, desarrollan un montón de capítulos culpando a Job, sacando conclusiones erróneas. Así somos los humanos, empezamos a sacar conclusiones rarísimas. Ellos aconsejando a Job lo que estaba viviendo, yo creo que en ningún momento pensaban lo difícil probablemente que era estar en los zapatos de Job. Entonces, ¿quién puede ministrar el corazón del hombre cuando se halla en tal problema, en tales circunstancias? Vamos a ver el día de hoy que Pablo fue ministrado por Dios, pero utilizando herramientas humanas. Y ese es el tema. Muchas veces Dios, más que querer usarnos como portavoces, quiere usarnos como simples herramientas. Y ahí está el tema de si queremos estar dispuestos a que Dios nos use como una simple herramienta y no como el portavoz que tiene la respuesta correcta. Así que acompáñame porfa a 2 Corintios, capítulo 7.
Hoy día vamos a estudiar solamente primera parte. El próximo domingo, si es que Dios no viene antes, si es que nuestro Señor no viene antes, vamos a continuar con la segunda parte. Pero mira, acompáñame lo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Hoy día vamos a estudiar solamente del 2 hasta el 7. El próximo domingo vamos a estudiar del 8 hasta el 16. Dice versículo 2: Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces aquí el tema es que algunos de la iglesia en Corintio, lamentablemente, y Pablo incluso lo explica, lo vimos en el estudio anterior, algunos de la iglesia de Corintio estaban tan metidos en el mundo, habían hecho tal concesión con el mundo, estaban teniendo prácticamente más influencia del mundo sobre ellos que ellos sobre el mundo, que comenzaron a pensar mal de Pablo, comenzaron a decir que Pablo tenía malas intenciones, comenzaron a decir que Pablo era un engañador. Entonces, Pablo, él había visitado la iglesia y resulta que esa visita fue súper complicada porque Pablo tuvo que ver temas y después tratarlos. Entonces Pablo decidió no ir a Corinto nuevamente por ese momento, y por lo tanto envía a Tito. Envía a Tito con la misión de llevar la carta y ver lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, este es el punto. Para poder establecer una relación humana necesitamos lo que se llama confianza. Necesitamos lo que se llama libertad de prejuicios. El punto acá es que Pablo, versículos anteriores, le había dicho a los corintios que ellos habían tenido prácticamente un corazón muy confiado a cierta gente que no creía en Dios, cierta gente que no conocía a Dios y que estaban influyendo en la vida de ellos. Pero ahora Pablo le está diciendo, admitidnos, o sea, ustedes tuvieron mayor confianza en ellos que en nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes tuvieron más confianza en aquellas personas que van en contra de las cosas de Dios y a nosotros. Y nosotros que somos aquellos que queremos el Evangelio, confíen en nosotros, eso le está diciendo. Entonces es bien interesante porque Pablo le dice, admitidnos. Pablo les dice, ¿saben qué? Dejen de lado sus prejuicios. Porque ese es el tema, el prejuicio. Ya algunos de ellos tenían prejuicios demasiado instalados en sus corazones. Ahora, el prejuicio es una idea no justificada. Es interesante ese punto. El yugo, y acá hay una cosa, que al final este yugo desigual había impactado en su compañerismo cristiano. El yugo desigual había impactado en su compañerismo cristiano. Por eso es muy, muy tremendo cuando una persona considera que por ser parte de un yugo desigual, por relacionarse a tal punto con una persona que no cree en Dios, pero al punto porque la Biblia nos dice que tenemos que ser sal y luz del mundo, y que tenemos que compartir y mostrar el amor de Cristo, sí, pero no podemos dejar que nuestras convicciones del Evangelio sean quitadas por la confianza que tenemos en esa persona y que por lo tanto comenzamos a hacer concesiones de nuestras convicciones. Entonces aquí nos muestra que ellos, lamentablemente, producto de esto y de su mala decisión, habían tomado una posición de un mal compañerismo con Pablo. Entonces vemos que el yugo desigual no solamente afecta a nuestras vidas, sino que afecta a la armonía del cuerpo de Cristo. Ellos estaban, lamentablemente algunos de ellos estaban con un juicio nublado, prejuicioso. Mira, acompáñame porfa a 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. Miren lo que dice. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Increíble, todas vuestras cosas sean hechas con amor.
Lo que está diciendo Pablo a esta iglesia es: el amor debe gobernar nuestras acciones. El amor debe gobernar nuestras acciones, no los prejuicios. Los prejuicios se oponen al amor. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué existe esta disociación entre el amor y los prejuicios? Porque el amor, por un lado, lo que hace es ver la imagen de Dios en cada persona. Eso es lo que hace el amor. Yo veo a esa persona y esa persona está creada a imagen y semejanza de Dios. El amor me hace mirar esa imagen. El prejuicio, por otro lado, preasigna un juicio sin causa justificada. Entonces, Pablo anima al que el problema del prejuicio se elimina con el amor. O sea, si en una relación de matrimonio predomina el prejuicio, esa relación está destinada al fracaso. Porque si no somos capaces de confiar en el otro abiertamente, entonces esa desconfianza va a corroer la relación. Por lo tanto, es muy, muy tremendo lo que está diciendo acá, porque habla de la importancia del amor. Mira lo que dice en 1 Corintios 13, versículo del 4 al 8. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 8. Mira lo que dice. El amor, y esto es la definición de amor, por si quizás tú no sabes lo que tiene que ver, lo que había mencionado Pablo con respecto al amor. Bueno, así se define, mira. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, se define el amor de esta manera. Tremenda definición de amor con la que también nosotros podemos evaluar nuestras relaciones humanas. A ver si el amor está reinando esa relación humana o los prejuicios. Entonces, la gran pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo debemos tratarnos? Ahora, el amor filial, el amor familiar, probablemente es esperable que el amor de una persona por un grupo de otros creyentes. Pero aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia, cuando escribe a Corinto le escribe a una iglesia, entonces le está diciendo, ámense, ámense. Como creyentes, ámense. Entonces, uno habla del amor, pero el amor tiene una manera práctica de evidenciarse. Mira, ¿quieres verlo? Acompáñame a Romanos capítulo 13, versículo del 7 al 9. Romanos capítulo 13, versículo del 7 al 9. Dice, nos muestra la forma, el llevar en práctica el amor. Porque no nos tenemos que quedar diciendo, sí, yo amo a la gente, yo amo a mi hermano en Cristo. No, hay una manera práctica, directa. Dice Romanos capítulo 13, versículos del 7 al 9. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Interesante cómo equipara el querer pagar nuestras deudas a alguien con amor. Con el amor, o sea, si yo amo a la persona, entonces voy a pagar mis deudas. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Al prójimo. Interesante, no está diciendo a la familia, al prójimo. Prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hay una forma práctica en la que nos podemos amar. Cuando yo amo a mi prójimo, entonces he podido conocer lo que es la humildad. Es importante ese punto. La humildad, la obediencia y bueno, obviamente el amor a los demás. El amor al prójimo tiene que ver con estas tres cosas, con humildad, obediencia y amor a los demás. El prejuicio lo que hace es golpear estas tres cosas, la humildad, la obediencia y el amor a los demás.
Porque mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. Entonces el prejuicio proviene de considerarnos mejores que otros. Mejores que otros. Orgullo. El prejuicio entonces es un ataque a la humildad. Por lo tanto, si quiero amar, tengo que primero conocer la humildad. El otro es superior a mí. Sus necesidades son superiores a las mías. ¿Cuántos problemas hay de repente en las relaciones entre cristianos? Porque ninguna de las partes es capaz de decir las necesidades del otro son superiores a las mías. No se puede disfrutar las relaciones que Dios nos permite tener si es que no hay humildad. Lo sabemos muy bien dentro de los matrimonios lo necesario que es llegar al punto de la humildad. Porque mucha gente puede decir, humillación. No, es humildad, es distinto. Porque la humillación, obviamente uno se puede humillar, pero a veces la palabra humillación se utiliza no como humildad, sino como hasta una actitud hipócrita. Ya, bueno, sí tenéis la razón tú. No, es humildad. El otro, sus necesidades son superiores a las tuyas. Y tiene que ver con el amor ágape de Dios. Dios, y dice, hablando de Jesús, Jesús no escatimó su deidad como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo lo que él podía disfrutar en el cielo para venir a la tierra. Entonces, nuestra necesidad, el estar perdidos para Jesús fue más importante. Increíble. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 20 al 21. Entonces habíamos visto que el amor a los demás implica humildad, obediencia y amor, obviamente, el amor al prójimo. Y vemos entonces que el prejuicio ataca la humildad. Pero ahora, mira lo que dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 20 al 21. 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 20 al 21 dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Corta, como se dice en buen chileno, corta. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Fuerte. No estamos dispuestos a amar a las personas que están creadas a imagen y semejanza de Dios. Bueno, si es así, si no estamos dispuestos a amar a las personas que están creadas a imagen y semejanza de Dios, entonces es porque no amamos a Dios como corresponde. No amamos a Dios como corresponde. Y ojo que dice ahí la palabra que es mandamiento. O sea, es un mandato el amar al prójimo. Es un mandato. Y no vamos a poder cumplir ese mandamiento que es para los cristianos si no estamos amando a Dios. Interesante. Finalmente, mira, Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12. Entonces, el amor, el amor puesto en práctica hacia el otro se puede ver humildad, la obediencia y el amor al prójimo. Acá vamos a ver ahora, me salté el punto 2 porque el amor al prójimo tiene que ver con el amor a Dios. Si amo a Dios, entonces voy a poder amar al prójimo. Pero ahora, ¿qué pasa con la obediencia? Mira lo que dice Mateo 7:12, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Un mandamiento, una ley clara. La orden de Jesús es tratar como nos gustaría ser tratados. Tratar a los otros como nos gustaría ser tratados a nosotros. Esa es la ley de Jesús. Entonces, si en realidad
Jesús es importante en tu vida, entonces sus palabras son importantes. Entonces lo que Él nos dice que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Y los mandamientos eh, de Jesús, Jesús dice, ¿sabes qué? Mi yugo es ligero. O sea, lo que Él nos dice es mucho más ligero que las leyes humanas. Fíjate lo difícil que es poder pensar, por ejemplo, en estar cumpliendo todas las leyes humanas. Y la Biblia nos dice que la ley se resume en amarás a Dios y amarás al prójimo. Increíble. Lamentablemente algunos de estos corintios estaban tan unidos al mundo que adquirieron orgullo, desobediencia a Jesús y falta de amor a los hermanos en la fe, el abandono a Dios. ¿Te das cuenta, no? Tan unidos al mundo que adquirieron orgullo. O sea, todos nosotros podemos caer en esta situación. Todos nosotros tenemos que examinarnos si es el orgullo el que está gobernando nuestras vidas y la que nos está trayendo problemas con el prójimo, con otro. El prójimo puede ser alguien de la congregación como puede ser incluso con el que vives. El orgullo también puede traer problemas a tu desobediencia a Jesús. Una de las evidencias de cómo podemos observar si un cristiano comienza a unirse tanto al mundo que comienza a dejar de lado sus convicciones es porque comienza a desobedecer los mandamientos de Jesús. La Biblia nos dice que tenemos que pagar al que le debemos. Entonces, una de las cosas que podría hacer es no pagar lo que debo, porque en realidad tengo todos estos argumentos. Otra cosa puede ser, hablando específicamente del yugo desigual, sí o sí, armar una relación sentimental o incluso una amistad, pero profunda, con alguien que no cree en Dios. Y yo sé que la Biblia me dice que, ¿sabes qué? Que eso no corresponde. Entonces es muy interesante ese punto porque en realidad el ser humano cuando trata de restablecer las relaciones humanas lo hace de forma tan humana que termina empeorándolo y así lo hacemos lamentablemente los humanos, siendo que el problema del asunto es comenzar a dejar de amar a Dios. Entonces Pablo, volvamos a Corintios. Pablo dice en el versículo 2, admitidnos, o sea, saben que confíen en nosotros, ábranse, no tengan prejuicios con nosotros. Eso está diciendo en el versículo 2. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Tres cosas: a nadie hemos agraviado, corrompido, engañado. Pablo podía tener la tranquilidad moral y su conciencia tranquila de que él, junto a sus colaboradores cercanos, en ningún momento habían querido agraviar, corromper o engañar a otro. No, sus motivaciones podían ser examinadas de esa forma. Pablo, si dice eso, quiere decir es que sí hay personas que buscando poder y posición sí agravian, sí corrompen, sí buscan engañar, buscan agraviar, buscan corromper, buscan engañar. Estamos estudiando el miércoles el libro de Proverbios y nos dice que cuando nosotros consideramos a Dios con reverencia, vamos a conocer lo que es la sabiduría, y al conocer la sabiduría de Dios no vamos a ser engañados. El problema del día de hoy, porque hay mucha gente que tiene desilusión tras desilusión porque está confiando en la gente que no corresponde, es porque no reverencian a Dios. Entonces son totalmente fáciles de engañar, fáciles de corromper, fáciles de agraviar. ¿Por qué? Porque no consideran a Dios como lo principal en sus vidas. Y si el día de hoy tenemos a gente muy descontenta con cosas que les prometieron y todo eso, es porque pusieron su corazón en el hombre y no en Dios. Y no como una cosa así como, oh, pobre de mí, sino incluso sabiendo que lo peor que se puede hacer es confiar
en el ser humano. Ahora, ojo con esto, la confianza que podemos tener en otro tiene que ver con lo que Pablo dice acá, o sea, consideren que en realidad yo amo a Dios, sirvo a Dios y ustedes también, y tiene que haber, tenemos que ser totalmente vulnerables y poder confiar en ese sentido, pero primero ante todo tengo que confiar en Dios. Para yo poder llegar a un grado de confiar en mis hermanos en Cristo, en mi cónyuge, primero tengo que amar a Dios. Y tengo que ver también que el otro puede amar a Dios. Si el otro puede amar a Dios y sigue su palabra, entonces yo puedo estar abierto a que me ministre. Puedo confiar. Y los corintios, lamentablemente, muchos de ellos no estaban confiando en Pablo porque estaban confiando más en la gente que no correspondía y estaban siendo fáciles de engañar porque ellos estaban más amando el mundo que a Dios. Entonces, antes de nosotros sentirnos eh, como, como traicionados por otros, tenemos que primero pensar en si esa relación estaba en las manos de Dios en nuestras vidas. ¿Pusimos a Dios como todo en nuestras vidas? ¿O llegamos a empezar a dejar de confiar en Dios y comenzamos a confiar más en esa persona? Todos vamos a fallar, todos. Por eso es importante confiar en Dios. Y Pablo también le dice, ¿saben qué? No lo digo para condenaros. Pablo amaba a los corintios. No buscaba destruirlos con sus palabras. Él quería realmente restablecer el compañerismo que tenía con los corintios. Si eran hermanos en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué debería haber esta división, esta bronca, estos prejuicios? Él quería restaurarlo. Dice, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo de verdad amaba a los corintios. No era amor. Pablo, el solo hecho que se tomara el tiempo de escribirle una carta, de mandar a Tito, toda la cuestión, era porque los amaba, estaba preocupado por ellos. O sea, si Pablo en realidad le hubiese dado lo mismo a los corintios, no les manda una carta, chaval, total, cada uno se las tiene que arreglar. Y Francia es así, pues. Es lo mismo que pasa con un hijo. Si tú ves que tu hijo está yendo hacia el peligro, tú no vas a decir, bueno, sabes que ya, que haga la cuestión que quiera, sabiendo que se puede morir por la cuestión que va a hacer. Obvio que no. Si hay amor de verdad, como papá, lo que yo voy a buscar hacer es, aunque duela tanto para él y tanto como para mí, es corregirlo y decirle, en amor, no con brutalidad, en amor. Y en amor no tiene que ver con un tono suavecito, tiene que ver con que no estoy dejando que sea el odio el que me gobierne para la corrección, sino que es todas las ganas de que esa persona, el hijo, tal grupo, sean bendecidos por Dios. Ahora, eh, Pablo, si bien los confrontó con las cosas, porque habían cosas que estaban muy mal en la iglesia de Corintios, este joven que estaba teniendo relaciones con su madrastra y toda la iglesia lo sabía y nadie confrontó esta situación, lo usaban para prácticamente hablar en la casa y entretenerse, y era una cosa horrible, más las borracherías que habían, que compartían la cena, terminaban borrachos, no compartían con los demás. Todas estas cuestiones que estaban, bueno, Pablo tuvo que confrontarlo, pero en ningún momento los condenó. Pablo no buscaba destruir su fe. Pablo buscaba tratar con su desobediencia. Y del 4 al 7, mira lo que dice. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Qué pasó acá? Y ahí viene algo interesante. Primero Pablo dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. ¿Sabes qué? Pablo dice, yo he sido franco con ustedes y lo seguiré siendo. Y parte de mi franqueza es decirles esto, estoy orgulloso de ustedes. ¡Wow!
A veces la gente confunde el ser franco con decir solamente cosas negativas del otro. Pero parte también de la franqueza es reconocer lo bueno del otro, las cosas buenas también. Hay uno de los problemas que existe el día de hoy, es que muchas veces no utilizamos las palabras correctas o no utilizamos las palabras que Dios nos da para poder expresar nuestra gratitud. Podemos decir que estamos agradecidos, pero ¿lo expresamos realmente? Entonces acá es bien interesante este punto que Pablo dice, ¿saben qué? Yo he sido franco, les he dicho todas estas cosas y voy a seguir siendo franco. Estoy orgulloso de ustedes. Los amo. Entonces, es muy tremendo este punto de que Pablo, siendo un siervo de Dios, un servidor, al que lo trataron mal, lo querían destruir, no consideraban su autoridad, Pablo no tiene problema en exponerse y decirle, ¿sabes qué? Esto, sí, poder decirlo. Yo creo que una de las cosas que ha pasado el día de hoy con el coronavirus y con todo lo que está ocurriendo, todas podríamos decir, todas las cosas que conllevan una pandemia a nivel global, es que hay mucha gente que se ha dado cuenta que hay cosas que no ha dicho antes, que no las ha dicho. Por eso es muy bueno cuando nosotros, los hijos de Dios, podemos considerar los tiempos que Dios nos da para decir las cosas. Yo recuerdo que uno de los problemas que tenía era no poder expresar mi afecto de manera correcta. ¿Por qué? Porque resulta que había vivido ciertas cosas en mi infancia que me habían hecho poner una coraza y no mostrarme y entonces tener tanto orgullo que me llevó a no decir las cosas que tenía que decir. Cuando Dios entró a mi vida fue un proceso súper lento en el que Dios fue trabajando para que el día de hoy yo pudiera decirle, por ejemplo, a mi familia, los amo. Y era una cuestión que para mí era complicadísima de decir. No lo podía decir prácticamente. Entonces Dios puede trabajar en nuestros corazones para que nosotros podamos también decir estas cosas. Porque es importante también poder decirlo, si ese es el tema. Fíjate que Dios no se conformó solamente con la obra de Jesús en la tierra, sino que además inspiró a los hombres para que la pudieran escribir. El uso de las palabras es necesario. Y sobre todo aquellas palabras que son dirigidas por el Espíritu Santo. Si yo dejo que mis palabras sean guiadas por el Espíritu, entonces van a ser medicina para otros. Mira lo que va a pasar acá, porque Pablo acá lo va a reconocer. Me encanta. Dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Ahí estamos leyendo de versículo 4 al 7. Me encanta. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas vuestras tribulaciones. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¡Qué increíble! En medio de todo lo difícil que Pablo estaba viviendo, Dios le permitió poder obtener un gozo que solamente las cosas de Dios te pueden dar. Y eso igual es para nosotros. En medio de todo lo difícil que estamos viviendo, podemos ser consolados por las noticias que Dios nos permita obtener. Pablo estaba totalmente viviendo un tiempo súper difícil, pero Dios le permitió un consuelo por obtener noticias de ellos. Y me encanta la palabra que dice sobreabundo de gozo. O sea, no es un pequeño momento de alegría así como, oh, qué buena, sino que es un gozo que es inexplicable. No hallo cómo expresar en palabras este gozo. Sobreabundo de gozo. Pablo era franco para hablarles de los temas difíciles que tenía que hablar con los creyentes corintios, pero también para decirles que lo consolaban y llenaban de gozo. Increíble. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, un gozo inexplicable. ¿Puede entonces, y acá viene la gran pregunta, ¿puede haber en medio de una tribulación gozo? ¿En esta pandemia puede haber gozo? Y dejando de lado lo que nos afecta de forma global, sino que ahora de forma personal.
en lo que estamos viviendo, en las noticias difíciles que nos han dado. Probablemente en nuestra familia hay sufrimiento, probablemente hay gente infectada de nuestra familia, probablemente nosotros mismos, probablemente perdimos el trabajo, probablemente hemos recibido una mala noticia ahora. ¿Puede haber gozo en este tiempo? ¿Podemos decir lo que dijo Pablo? Déjame decirte que Pablo vivía una vida muy complicada. Y si Pablo pudo decir esto, bueno, esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces hay algo para nosotros. ¿Sabes qué? Para Pablo ver las almas de los corintios crecer espiritualmente fue algo de gozo. Ahí está el tema. ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? Si nuestros ojos están puestos en este mundo, créeme que gozo no va a haber. Si nuestros ojos están puestos en la obra de Dios, en su obra, en lo que Él está haciendo, va a haber un gozo inexplicable. Esto es bien interesante porque es parte del diseño de Dios. ¿Sabes que Dios diseñó la iglesia para que haya compañerismo, para que haya amor? Pero además, parte del diseño sabio de Dios fue que en este compañerismo y al establecer ese vínculo entre personas que probablemente no tienen nada en común, porque de verdad, si hablamos de transversalidad, Dios es el más transversal que cualquier otra nación que quiera hacerlo. Dios acepta a las personas y las recibe. Entonces, es bien interesante este punto. Las recibe cuando llegan en arrepentimiento, reconocen delante de Dios que lo necesitan. Dios no los derecha y dice, ya sal tú de acá si podéis sentirte mal, pero yo no te puedo aceptar a ti, ¿no? Entonces acá hay algo interesante que me encanta, el diseño de Dios. Por eso es importante participar de un cuerpo de creyentes. Porque hay un consuelo que nos perdemos cuando no participamos de un cuerpo de creyentes. Hay un montón de cristianos que creen que no necesitan congregarse ni estar con un grupo de creyentes porque, si total yo puedo ver a Dios en mi casa. Sí, es verdad, si tú puedes tener a Dios en todos lados, puedes orar en tu casa, puedes leer tu palabra, lo estamos viendo nosotros ahora que estamos en nuestras casas, pero desconectarme del compañerismo con otros cristianos, me estoy privando de un gozo que solamente Dios me puede dar a través de esa situación. El gozo de lo espiritual, ver que Dios... ¿Qué cosas pueden ser motivos de gozo en lo espiritual? Por ejemplo, ver que Dios abre puertas para el Evangelio, oportunidades para entregarles a otros el Evangelio, para mostrarles el amor de Dios. Otra cosa que también puede darnos un gozo espiritual, ver que haya alguien u otros que están conociendo a Jesús, que hicieron su decisión por fe, que comenzaron a caminar en la carrera. O como en este caso, como Pablo viendo a los Corintios, ver que personas crecen en su fe. Es de alegría para nosotros. Va a ser de alegría si es que las cosas de Dios son importantes para nosotros. Porque donde está tu corazón, va a estar tu gozo y tu dolor. ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? Ahora, claramente hay cierto sufrimiento que vamos a obtener natural si recibimos una mala noticia. Pero eso no nos va a privar del gozo espiritual. Hay un gozo que es atrás. ¿Por qué se habla de un gozo espiritual? Porque son cosas que al Espíritu Santo que vive en nosotros le dan alegría. Porque recuerden que la Biblia nos dice que el Espíritu se constriñe, se puede constreñir. Por eso pecar constriñe al Espíritu. Pero cuando el Espíritu ve que hemos puesto nuestro corazón en las cosas de Dios, entonces hay gozo. Y nosotros, nuestro ser, es beneficiado por el gozo en medio del sufrimiento.
el gozo en medio del dolor. No tienes por qué creerme a mí, créanle a Dios. Yo, al igual que ustedes, he vivido cosas difíciles y momentos muy difíciles, ahora y antes también, igual que ustedes. Pero, ¿o le crees a Dios que Él puede darte un gozo a través de lo espiritual? Si pones tu corazón en las manos de Dios y dejas que Él te enseñe y te muestre lo que es importante, entonces va a haber un gozo que tú vas a obtener por confiar en Dios. Muchos cristianos lamentablemente quieren tener gozo, pero su corazón en el mundo. Mi corazón en el mundo y quiero ahora también el gozo de Dios. No funciona así. No funciona así. No, eh, si bien nuestro cuerpo está muy condicionado por la sociedad, fíjate cómo la publicidad y todo lo que tiene que ver está hecho para mover nuestros cinco sentidos. ¿Ah? Y nuestro cuerpo lamentablemente está muy condicionado por esta sociedad en la que vivimos para ser estimulado por ciertas cosas. Pero hay una experiencia que es única, única para el que cree. Es única. Que esto nos está moviendo, no está estimulando nuestros cinco sentidos, sino que es el espíritu, que es sobreabundar el gozo. ¿Cómo cristianos de otras generaciones pudieron mantenerse en la fe mientras eran entregados a los leones, matados, perseguidos? ¿Cómo pudieron resistir? Y mucha gente dice, poniendo su fe en Dios. Claro, pero algunos lo hacen como un cliché. Poniendo su fe en Dios. Es que cuando tú pones tu fe, si lo ponemos en palabras sencillas, yo confío en que mi vida está en las manos de Dios y por lo tanto lo que Él permita es lo mejor para mí. Mi mente en este cuerpo o este cuerpo que tengo me dice, no, debes vivir bajoneado. Pero cuando yo pongo y amarro mis emociones en obediencia a la palabra, entonces Dios me puede hacer mirar a través del dolor y el sufrimiento y Él me puede dar ese gozo que solamente Él me puede dar. Estos son tiempos, si tú eres creyente y estás viviendo algo difícil, estos son tiempos donde más tienes que aferrarte a Dios, donde más tienes que habitar la alabanza a Dios en tu hogar. Pon alabanza en la noche, pon alabanza quizás al acostarte. Lee la palabra, ora, llama a un hermano en Cristo, dile que ore por ti. Podemos orar por el teléfono, lo hemos hecho con algunos hermanos. Y húndete en el amor de Dios. Húndete. Porque así como es cierto que el sufrimiento es real, así es cierto que aquel que confía en Dios, Dios no los deja de fallecer y perderse. Y Pablo dice, estamos en el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Después dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de afuera, conflictos de dentro, temores. Dos formas de ir sufriendo, corporalmente e internamente. ¿Cuántos el día de hoy están sufriendo externamente? ¿Cuántos el día de hoy están sufriendo internamente? Por fuera se ven bien, pero por dentro. Vamos a seguir en esa situación si no ponemos nuestro corazón en las cosas de Dios.
6. Pero Dios que consuela a los humildes, humildad. Dios, eres superior a mí y yo soy solamente un humano. No vengo a ordenarte lo que tienes que hacer. No vengo a exigirte lo que tienes que hacer. Vengo a ponerme a tu disposición para que trates con mi corazón y me digas qué hacer. Y si lo que me pides que haga significa pasarlo mal, confío en ti. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación, con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro grande afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Increíble. Pablo pasó tiempos súper difíciles, pero recibió estas buenas noticias de los corintios. En cierto sentido, Pablo recibe la noticia de Tito de que habían hermanos en Corinto que se estaban abriendo a la administración de Pablo, que estaban orando por Pablo, que a pesar de que la carta anterior fue complicada, algunos estaban abriéndose y diciendo, sí, Pablo está en lo correcto, hay cosas que modificar. ¿Sabes qué? Esto es bien interesante. Dios trae consuelo a través de instrumentos humanos. Mucha gente piensa que Dios puede dar consuelo de una forma meramente como directa. Es decir, yo oro y Dios me da consuelo. Y Dios claramente puede hacerlo por su Espíritu Santo, pero también Dios usa instrumentos humanos. Y hay veces en que Dios va a usar instrumentos humanos para consolarnos. Te doy un ejemplo, la oración. Ahí tienes un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros, estando totalmente desconsolados, hemos participado de la oración y Dios nos termina por consolar de una forma tremenda cuando vemos que nuestros hermanos de la fe oran por nosotros, incluso a veces nosotros sin pedirlo? Tenemos que pedir oración, claro que sí. Yo muchas veces que le digo a la gente que oren por mí, amigos también míos, que les digo que por favor oren por mí. Pero, y acá viene el gran pero, Dios puede obrar en consuelo y fortaleza en nuestras vidas a través de instrumentos humanos. Si tú no oras con otros creyentes, te estás privando de un consuelo que Dios te puede dar. Así de simple. Así de simple. Piensen en esto un momento, por favor. Los cristianos en el primer siglo eran perseguidos por su fe, los mataban. Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Se mandaban cartas, pero todos ellos tenían acceso al Antiguo Testamento. ¿Por qué se juntaban? ¿Por qué se juntaban? ¿Por qué exponían sus vidas y su integridad física para esconderse junto a otros cristianos a orar, a cantar? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué Jesús unió a 12 hombres para que caminaran con Él, siendo que podría haberles hablado por medio de su espíritu a cada uno de forma individual? El deseo de Dios es que recibamos consolación, ministración, fortaleza, también a través de otros instrumentos. Te lo está diciendo un millennial, alguien que lo que menos quiere, por mi formación, por mi generación, lo que menos se quiere es la vida dependiendo de otros, sino que al contrario, es independiente.
Pero cuando confiamos en Dios y somos obedientes a su palabra, entonces Dios comienza a obrar. Hay un consuelo que no vas a recibir si no es a través de instrumentos humanos. Por eso te animo de que estés donde estés, de que seas de la iglesia en que seas. Ahí hay un grupo de creyentes, entonces si tienen oración, ora con ellos. Nosotros lo hacemos a través de Zoom, es nuestra forma, porque en este momento el confinamiento, la cuarentena no nos permite poder juntarnos a orar. Además esta distancia social y toda esta cuestión, perfecto, pero podemos hacerlo a través de Zoom. Yo no sé si tú sabes esto, pero en China hay cristianos que han sido arrestados por juntarse en Zoom. Esos son los gobiernos tiránicos que están en contra de la fe y la cual muchos cristianos no se están dando cuenta que esos son los que quieren frenar el evangelio. Y en China tenemos hermanos en Cristo que nos han llevado detenidos porque se han juntado por Zoom. Porque no hay un respeto al libre pensamiento y al libre culto si no se considera que Dios ha puesto su imagen en la gente, por lo tanto cada persona es libre de poder pensar. No tengo por qué arrebatarle su vida por su pensamiento. Saca a Dios de la sociedad y no hay motivos para respetar al otro, ni proteger al otro. Y nuestros hermanos en la fe en China se arriesgan igual. ¿Por qué? Porque hay un consuelo, hay una administración que solamente Dios puede dar a través de instrumentos humanos. ¿Dios puede hacerlo por su espíritu? Claro que sí, pero hay algo que Dios ha dejado de forma exclusiva para el diseño del cuerpo de creyentes. Hoy el hombre moderno no sabe lo que es la comunión, no sabe lo que es congregarse. Dios en su diseño permitió que los cristianos al reunirse pudieran experimentar emociones y otras cosas. Que estando Él reinando en ese grupo de personas, puede ser de bendición para cada una de las partes que componen ese grupo de personas. Cuando estamos en el espíritu, si bien nuestra carne puede estar devastada, nuestro espíritu puede contentarse. Entonces, hay un gozo que Dios nos puede dar en medio del sufrimiento cuando Dios me lo da a través de instrumentos humanos. Y veo que otros están creciendo en la fe. Veo que se están abriendo puertas para el Evangelio. Por eso yo te animo, si tú eres creyente y tú estás viendo este estudio, ora, además por mí, ora por la gente que está viendo este estudio. Y puedes hacerlo ahora. Ora en este momento por la gente que está viendo este estudio. Ora para que el Espíritu Santo toque sus vidas. Porque esto es algo espiritual. Y somos partícipes de esto. Dios me llamó a mí a enseñar la palabra, pero Dios también te llamó a ti a orar. Y por cada persona que conozca el Evangelio nos vamos a alegrar, porque esto es el trabajo de Dios utilizando un grupo de hermanos en la fe. Yo no entiendo el día de hoy cómo hay lamentablemente movimientos o ciertos ministerios en que aún así se mantienen divididos. No vamos a poder mostrarle a la gente el amor de Dios si permitimos que cosas secundarias dividan. Y cuando hablo de cosas secundarias hablo de cosas no esenciales con la fe. ¿Qué nos tiene? Ahora, la unión no quiere decir que vamos a hacer exactamente todo igual, porque eso ya sería una secta y sería uniformidad o uniformalidad. Cuando todos pretendemos hacer las cosas iguales, no, olvídate. Algo que me gusta de las Calvary Chapel, y Chuck lo deja súper clarito, es que hay iglesias que pueden tener música más así, otras música más formal, estilo, hay Calvaries donde la gente va con terno y corbata, decía Chuck, hay otras Calvaries donde la gente... pero cada lugar Dios lo va a utilizar según el diseño de Él. No somos quienes para criticar lo que Dios está haciendo en un lugar. Y vuelvo a insistir, unidos en lo principal. Y hay doctrinas esenciales bíblicas. Unidos en lo principal. Y este es el tema. Si yo veo que Dios está usando, yo soy parte de eso porque yo soy un hijo de Dios y ellos son mis hermanos en la fe.
¿Sabes que el día de hoy tenemos hermanos en Cristo que están repartiendo comida en lugares súper complicados? Arriesgándose totalmente. Son nuestros hermanos. Quizás no van a tu iglesia, quizás no van tampoco a mi iglesia, o más que mi iglesia, sino a donde yo me congrego. Nos van donde, pero son nuestros hermanos en la fe. Orar por ellos. Hay cosas que también nosotros mismos de forma personal hacemos o como congregaciones hacemos también. Pero ese es el punto. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a Habacuc, y esto para ya ir terminando. Habacuc capítulo 3, versículo del 16 al 19. Mira lo que dice Habacuc capítulo 3, versículo del 16 al 19. Dice: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. O sea, esta condición es terrible. 17. Aunque la higuera no florezca, o sea, no, además de la enfermedad, las causas en la economía, en el sistema, en el sustento. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré, Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Hay un gozo que Dios nos da a través de la salvación. Dios desea que conozcamos ese gozo. Hebreos 12:27, mira lo que dice Hebreos 12:27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Yo escuché citar este versículo a un amigo, Héctor Martínez. Fue tremendo. De nuevo, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. ¿Cuántas cosas se nos han quitado como sociedad, como seres humanos, producto de esta pandemia? Pero el deseo de Dios es remover eso, sí, pero además hay otra cosa, dice, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios, a través de lo que está haciendo el día de hoy y lo que está ocurriendo, está permitiendo que quede solamente lo inconmovible, porque cuando nos vayamos al cielo no nos vamos a llevar nuestra casa, no nos vamos a llevar nuestro título, no nos vamos a llevar nuestro emprendimiento, no nos vamos a llevar las cosas que tenemos acá, nos vamos a ir al cielo, nosotros y aquellos que amamos, a quienes les compartimos el Evangelio. Por lo tanto, la urgencia está en que podamos vivir a Cristo, para que las personas que amamos puedan conocer el Evangelio. No se trata de ir a obligarlos a imponerlos, se trata de ir amando a esa gente y orando por ellos para que puedan conocer a Cristo. Lo único que nos vamos a llevar entonces de esta tierra es nuestra relación personal con Cristo y a aquellos que amamos, a los que pudimos mostrar el Evangelio o que ellos conocieron el Evangelio. Es lo único que nos vamos a llevar. O sea, lo único que nos vamos a llevar de acá son las relaciones. Relaciones. Nuestra relación con Dios es increíble. Porque la muerte no nos quita esa relación con Dios. Y acá viene el tema. Si un cristiano fallece y parte a la presencia de Dios, nosotros como cristianos tenemos la esperanza de volver a ver a esa persona. Esa relación no se pierde. La muerte no puede eliminar las relaciones que Dios ha forjado. Y si bien Dios nos puede quitar nuestra salud, nuestra seguridad y un montón de cosas que pueden ser quitadas producto de toda esta cuestión, Dios puede permitir que eso sea quitado, pero de este mundo nos vamos a llevar lo que Dios ha trabajado en nosotros. Y era necesario este tiempo para ver esas cosas inconmovibles. Estábamos tan distraídos por este sistema que no nos damos cuenta de lo inconmovible. ¿Qué cosas inconmovibles estás conociendo tú ahora?
que no las podías ver producto del brillo de la sociedad. Yo creo que todo nos ha pasado eso, ¿no? Y para terminar dice, pero Dios ahí en 2 de Corintios, el versículo 6, dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. La consolación es importante acá, es el título del estudio. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, y de manera que me regocijé aún más. Increíble, ¿no? Qué increíble esto. Si bien había un grupo de corintios complicados, pero ahora Tito le llevaba una noticia a Pablo de que, oye, habían corintios que lo recordaban con afecto, de que estaban cambiando, de que habían tomado en cuenta el llamado de atención. Uno podría decir incluso que uno no es expresivo y porque es su personalidad, y está bien, las personalidades son personalidades, pero también debemos reconocer que hay cosas en nuestra personalidad que no necesariamente son buenas y contribuyen. Por eso debemos dejar de lado quiénes somos para centrarnos en quién es Dios y orar por los demás, amar a los demás. Y esto es lo último que vamos a leer. Dice, mira, yo se lo voy a leer. El contexto, Romanos 12, habla de los dones, pero después de tocar los dones del versículo 1 al versículo 8, del versículo 9 hasta el 21, habla de la forma en cómo poner en práctica esos dones. El don es tremendo, pero del 9 al 21 vamos a ver la forma. Mira, Romanos 12, del 9, yo se los voy a leer en una versión que es la Reina Valera y después se lo leo en la NTV. Dice, el amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien. Vence con el bien el mal. La NTV, que es una versión con un lenguaje más actual, mira cómo lo dice. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense al honrarse mutuamente. El reconocimiento. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Habla de esto de no aprovecharte de la bondad del otro. Trabaja. Y tenemos que trabajar y luchar. Pero qué increíble, porque dice el 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Es verdad, vamos a estar trabajando, pero también nuestro corazón está abierto a ayudar cuando hay necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. La hospitalidad, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo abrir las puertas de nuestro hogar para recibir a otros. ¿Estamos dispuestos? 14. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, queridos amigos.
Nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo él bien. Tremendo. El deseo de Dios es que podamos vivir eso. Y podemos vivir eso si ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas. Probablemente tú que me estás escuchando, tú dices, me gustaría. Y ¿sabes qué? Bien importante, que lo vi hace poco, vi a un tipo que no es creyente, que escucha música cristiana y él reacciona y veo cuando empieza a escuchar una alabanza, el tipo que ha impactado al escuchar el mensaje que da el cantante, el creador de la alabanza, de la alabanza está siendo escuchada por él, da un mensaje y el tipo queda en otra y se ve su ojo lagrimoso y después le caen lágrimas. Y al final este tipo que no es creyente dice que él algo que no podía entender. Ustedes hablan de esto, todo esto, pero ¿por qué yo no puedo amar de esa manera? Porque yo no puedo amar así. Y pareciera ser una pregunta que quedó en el aire que algunos cristianos escribieron en sus comentarios, es que la única forma que puedas amar así es que puedas conocer el amor de Dios, porque lo que recibimos es lo que damos. Y ese es el punto. Probablemente tú escuchaste todo esto y me dices, ¿sabes qué? Seba, en realidad esto es así, yo quiero disfrutar eso, quiero poder ser parte de eso, pero no puedo. Bien, por un lado, reconocer esa incapacidad está bien, pero por otro lado, reconoce la grandeza de Dios. Y Dios quiere que tú puedas conocer y disfrutar un gozo que nada en esta sociedad ni en este mundo te lo va a dar. El gozo de poder estar en las cosas de Dios y ver que Dios se mueve en el mundo espiritual, ver que Dios puede darte un gozo a través de un cuerpo de creyentes, también un consuelo que Dios te puede dar. Dios es maestro en utilizar lo malo y hacer algo bueno, pero si tú no dejas que Dios entre a tu vida, entonces lo malo va a seguir siendo malo y puede ser motivo de desesperación. Permite que Dios entre a tu corazón y pueda mostrarte que a través de las cosas difíciles Él puede darte gozo y Él puede hacer de ti algo que no tienes idea. Somos muchos los creyentes en todo el mundo en que hemos disfrutado del amor de Dios y nos damos cuenta cómo Dios puede trabajar con nosotros y cómo Dios puede hacer cosas que para nosotros eran imposibles. Dios es un Dios de milagros y de oportunidades. Si en este momento te acercaste delante de Dios con una relación rota, quizás te acercaste delante de Dios con algo que está quebrado, bueno, permite que Dios pueda repararlo. Dios es maestro en reparar. Y primero, para poder reparar eso, tiene que reparar tu vida. Si tú no conoces a Dios, Dios tiene que reparar tu vida, porque la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por lo tanto, es imposible para el que está muerto en sus delitos y pecados poder disfrutar de las cosas de Dios. Primero deja que Dios repare tu corazón, repare tu vida, te dé nueva vida y que seas una nueva criatura. Es simple y tiene que ver con eso. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día, gracias por tu palabra, porque nos exhorta, nos anima, nos consuela. Pero también, Señor, te quiero dar las gracias por todos esos cristianos que has puesto a nuestro alrededor, por todos nuestros hermanos en la fe que son bálsamos para nosotros, por todos aquellos hermanos en Cristo que en realidad te aman y que incluso oran por nosotros sin que nos demos cuenta, Señor. Te pido una bendición especial y una fortaleza por todos aquellos que te aman y te sirven, Señor. Bendice sus vidas, dale la fortaleza para poder resistir en los tiempos malos, Señor. Y recuérdales que tú los amas. Y los amas no solamente por la gran obra que hiciste aquí en la tierra, sino que también porque los pusiste en un grupo de creyentes. Te pido también por aquellos cristianos que están alejados de ti, por aquellos cristianos que se han enfriado, por aquellos cristianos que se han apartado del cuerpo de Cristo, Señor. Te ruego para que puedan volver a ti y por lo tanto también volver al cuerpo, Señor. Que puedan dejar de lado su orgullo, que puedan abrirse en humildad a ser ministrados por otros, Señor. Te ruego para que puedan volver a tus cosas porque tú vienes pronto, Señor. Y también te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que están conectados, Señor. Por aquellos que están escuchando esto, Señor. Ellos vienen y probablemente algunos de ellos están reconociendo delante de ti que te necesitan, Señor. Tu palabra nos muestra que con la boca se confiesa para salvación. Y yo sé que si ellos confiesan en este momento
la necesidad de ti y su pecado y van en arrepentimiento a ti, tú los vas a recibir, Señor. Te ruego que ellos puedan conocerte y que quizás puedan hacer esta oración. Amado Padre, reconozco delante de ti todos mis pecados, te pido perdón y te ruego que me salves, Señor. Te reconozco como Salvador de mi vida, te reconozco como el Creador. Padre, dame esa vida que solamente tú me puedes dar. Enséñame y que tu Espíritu Santo habite en mí y que pueda conocer tu palabra e ir creciendo. En tu nombre, amén. Mira, si tú no conoces nada de Dios y te gustaría poder crecer en el Evangelio o hiciste esta oración ahora, bueno, conéctate con nosotros los días martes porque tenemos unos estudios de nuevos creyentes por Zoom. Lo único que tienes que tener es la aplicación por Zoom. Si te da vergüenza conectarte con cámara, me decía alguien que le da vergüenza conectarse con cámara, bueno, conéctate sin cámara y por último participa auditivamente o incluso verbalmente porque tú sabes que puedes activar tu micrófono. Son estudios hechos para ir conociendo el Evangelio. Anímate, hazlo. Quizás tú eres cristiano y en realidad te gustaría también participar porque te gustaría volver a los rudimentos. Vamos, dale, ahí están los días martes. Tienes la opción de poder participar de esto. Aquellos que son cristianos y que quieran orar, únete a nosotros. Si tú eres de acá de Majana y Miquique, únete a nosotros. Los días lunes nos juntamos a orar. Si tú no eres de nosotros, tú no tienes un lugar donde te estás juntando a orar, y por alguna razón, que en realidad, porque si tú perteneces a un lugar, déjame decirte que lo mejor que puedes hacer es poder unirte en oración con tus hermanos del lugar donde tú te congregas. Pero si no tienes un lugar, bueno, también nos puedes escribir, pum, y te puedes incorporar con nosotros a la oración. Los días lunes también nos juntamos a orar por Zoom. Y también, y este es el último anuncio que les doy, está el tema del video. Si quieres, y les animamos a todos los que son de Majana de Miquique, envíen un video saludando junto a sus familias. Pueden decir, hola, un saludo de la familia Guanchulero, lo que sea. Hola, aquí estoy solo, pero les mando un saludo. Bueno, quien sea, solo, acompañado, con perro, con gato, con hámster, con lo que sea, con un jergo, con lo que sea. Puedes mandar tu video, porfa, saludando y envíalo a el número que no va a aparecer ahora en pantalla, pero que lo van a escribir en los comentarios. Ahora los chiquillos van a escribirte el número para que lo envíes. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Solamente hasta esta semana. Hasta el día viernes de esta semana hay tiempo para mandar el video. Así que eso, los amo. Gracias por abrirnos la puerta de tu computador para escuchar tu celular. Y si tienes alguna pregunta o te gustaría que te pudiéramos mandar material para que vayas creciendo en tu fe, también escríbenos por los comentarios o por el inbox. Dios quiere hacer una obra contigo. Dios tiene algo en tu vida, tiene un propósito personal en tu vida. Abre tu corazón a lo que Dios quiere hacer contigo. Y tal como veíamos al principio, hay un gozo que solamente Dios nos puede dar en medio del sufrimiento. Hay un fruto que se va a obtener después de ser regado con lágrimas. Pero Dios no nos deja desamparados. Así que un abrazo para todos ustedes. Los amo. Gracias por conectarse. Y vamos con la última alabanza.